El día del Señor y la marca de la bestia. Este es el tema que tenemos para el día de hoy. Y el texto que vamos a escribir se encuentra en San Juan capítulo 1 y versículo 10. Y dice lo siguiente: yo estaba, dice Juan, en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de sonido de trompeta. Muy bien, un saludo para todos mis amigos y amigas, hermanos y hermanas, donde quiera que se encuentren. Este tema es la continuación del video anterior. La continuación del video anterior. Y que el video anterior decía el día del Señor. El día del Señor. Y este es el día del Señor y la marca de la bestia. Vamos a ver en este video qué relación hay entre el día del Señor y la marca de la bestia. Pero también vamos a hacer un repaso acerca de lo que significa el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Y qué dice la Escritura acerca de la marca de la bestia? Ante todo, pues un saludo para cada uno de ustedes. Que la bendición de Dios les alcance. Vamos a tener una oración. Eterno Dios y Padre, nuevamente estamos acá con el propósito de pedir la dirección de tu Santo Espíritu y que nos ayudes. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Eso dijo Juan acerca del día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como sonido de trompeta. Ahora, el Señor Jesucristo también hizo énfasis a lo que Juan dijo. Y él le dijo a los judíos: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bueno, durante muchos siglos se ha venido esgrimiendo acerca de cuál es el verdadero día de reposo. De cuál es el verdadero día de reposo y qué fundamento bíblico tiene el día de reposo. Este texto que habla Juan acá, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, demanda de que el Señor tiene un día que le pertenece, un día que, valga la redundancia, es de Él, un día que Él hizo, un día que Él santificó para Él. Vamos a ver lo que dijo el Señor Jesucristo, que Él era el Señor del día del día de reposo. Yo soy el Señor aún del día de reposo, o sea, el que lo hizo. Él es el dueño del día de reposo. ¿Por qué? Porque los escribas y los maestros judíos acusaban a Jesús de violar el sábado. Pero ¿quién mejor que Jesús para saber qué era lo que correspondía hacer en día de sábado o en día de reposo? O en este caso, como lo dice la Escritura, el séptimo día. ¿Quién mejor que Él, que era el creador de todos los días, qué era lo que se debía hacer en ese día? Y Él dijo: yo soy el Señor del día de reposo. O sea, el día de reposo me pertenece. Yo fui el que lo hice. Yo sé lo que es lícito hacer y lo que no es lícito hacer. Dándole a entender que ellos no sabían. Ahora, ¿cuál es el día de reposo que Dios hizo y que le pertenece? Es una gran pregunta. Analicemos cómo fueron creados los cielos, los días de la semana y en especial el día del Señor. Dice la Escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 2, lo siguiente: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Aquí alude a la creación del mundo. Cuando Dios creó al mundo, lo creó en 6 días. En 6 días literales. En 6 días literales. Y vemos allí que al llegar el sexto día, cuando llegó el sexto día, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Yo pregunto, Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios de orden.
Y lo que hace Dios es perfecto porque Él es perfecto. Dios no es como los humanos. Los humanos somos imperfectos. Yo hago una obra y me sale mal, yo tengo que rectificarla y volverla a hacer porque me salió mal. Ahora yo hago la pregunta, ¿será que cuando Dios hizo al mundo y fue creando cada una de las cosas, se equivocó en alguna de esas cosas a tal manera de que dijo, no, yo me equivoqué aquí y voy a tener que empezar de nuevo? No. Dice que todo lo que Dios creó era bueno y perfecto en gran manera. Bueno y perfecto en gran manera. Ahora, pero ¿quién hizo el día de reposo? ¿Quién hizo el sexto día? El apóstol Pablo, señalando a Jesús como creador de los cielos y la tierra, señala lo siguiente: porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas y todas las cosas subsisten. O sea que Él es el creador. Jesús fue el creador de todas las cosas. Y como fue el creador de todas las cosas, pues Él hizo todos los días. Y Él sabe perfectamente bien qué correspondía a cada día. Y sobre todo, cuando Él le dijo eso a los judíos, Él sabía perfectamente bien, porque los judíos lo acusaban de que Él estaba violando el día de reposo, el séptimo día. Y Él dijo, no, es que yo soy el Señor, el dueño del séptimo día. Yo fui el que lo hice. No es necesario decir que lo que tengo que hacer, porque yo lo creé perfecto. Sé lo que tengo que hacer y sé lo que se hace en el sexto día, en el séptimo día, porque Él es el creador, como lo dice el apóstol. Ahora, decíamos entonces que hacíamos la pregunta de cuál era el día de reposo que Dios hizo y que le pertenece. Entonces, hablábamos y decíamos que en la creación, y dice lo siguiente: y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. O sea, cuando Dios terminó la creación, entonces ya no hizo absolutamente más nada. Llegó el sexto día y en el sexto día todo estaba correcto, estaba perfecto. No había que añadirle ni había que quitarle. Todo era tal cual como el corazón y como la mente de Dios. Todo estaba diseñado según la mente de Dios y era perfecto. Tengamos eso en cuenta, tengamos eso en cuenta. Entonces, cuando llega el sexto día, Dios no hace absolutamente nada, sino que simplemente hace otro día. Pero no se relata que en ese día haya hecho obra alguna, sino que hizo el día como un monumento de los 6 días, como una conmemoración de lo que hizo esos 6 días. Y a esa conmemoración, a ese monumento, a ese día, lo llamó el séptimo día, al cual dice que lo bendijo y lo santificó. ¿Cuál día? El séptimo día de la creación. Muy bien. Ahora dice lo siguiente, ¿no? Dice lo siguiente: Dios reposó de toda la obra hecha. Y dice la Escritura, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el séptimo día, y bendijo el séptimo día, y lo santificó. Ahora, ¿por qué? Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces hizo un día para conmemorar su creación. Hizo un monumento para dar a entender que Él era el único Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Moisés y antes de Moisés existía la idolatría. Y la idolatría estaba regada por toda la tierra. Sabemos que la idolatría es un monumento del diablo. Es un monumento opuesto al monumento de Dios. Dios es el creador, pero el diablo también
quiso sobreponerse por encima de Dios y crear un monumento para él. Y ese sistema es un sistema idolátrico a nivel global en todas las edades. Y Dios hacía énfasis en que Él era el creador de todos los cielos y que para que eso permaneciera en la mente y en el corazón de los seres humanos, Él conmemoraba un día y lo llamó séptimo día, lo bendijo y lo santificó. ¿Por qué? Porque en 6 días, como creador, hizo los cielos y la tierra. Pero dice también que lo bendijo y lo santificó, o sea, fue puesto aparte para un uso santo. Fue incorporado en el decálogo de los 10 mandamientos. Y dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Así está escrito en las Escrituras. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, encontramos esas expresiones. Éxodo 20, capítulo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Vemos allí que una vez que Dios hace su monumento conmemorativo como sello de su creación, lo incorpora ¿en dónde? En los 10 mandamientos. Y precisamente en el cuarto lugar de la primera tabla de los 10 mandamientos. Entonces, también dice lo siguiente, que el sábado o el séptimo día viene siendo un sello entre él y su pueblo. Viene siendo un broche de oro entre los que le sirven y los que no le sirven. Dios creó un monumento conmemorativo. Tenemos un ejemplo en la misma escritura. Dios dice que creó en el Edén todo tipo de árbol bueno y agradable para comer. Pero él le dice a Eva y le dice a Adán que del árbol que está en medio del huerto no lo debían de tocar y menos de comer. Esa era la orden. Ahora aquí, en la creación, Dios dice que 6 días se debe de trabajar, pero que el séptimo día le pertenece a él. Un día especial en la cual él se encuentra con su pueblo. Y su pueblo es distintivo, se distingue de los demás pueblos idólatras porque ellos adoran, reverencian al séptimo día, que el séptimo día es la conmemoración del Creador verdadero de los cielos y de la tierra. Muy bien. Y hemos dicho pues que fue incorporado en la ley de los 10 mandamientos. Ahora, el apóstol Santiago dice que la ley de Dios es santa, justa y buena. La ley de Dios es santa porque revela lo que es el carácter de Dios. Los 10 mandamientos forman parte del carácter de Dios. Cada uno de esos eslabones revelan lo que es la santidad de Dios. La ley de Dios representa el gobierno de Dios, representa lo que es el carácter de Dios. Ahora, si el cuarto mandamiento, si Dios colocó en el cuarto lugar el día de reposo, que es séptimo día, lo bendijo y lo santificó, quiere decir entonces que el sábado, el día séptimo, también es un día santo, justo, perfecto y bueno. Así que vemos allí pues cómo está escrito. Ahora, porque dice lo siguiente: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en él hay, y el séptimo día, por tanto, bendijo el día de reposo y lo santificó. El cuarto mandamiento, pues, viene siendo la señal o sello de su creación. La señal o sello de su creación. En el libro de Éxodo 31, versículo 17,
dice lo siguiente en cuanto a la ley de Dios. 31:17 dice: señales para siempre, hablando hablando del séptimo día, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en él reposó de toda su obra. Como dice que el séptimo día es una señal, es un sello entre él y su pueblo, es lo que le distingue a él como Dios creador y lo que distingue a su pueblo de los demás pueblos de la tierra que son idólatras y que no honran ni glorifican al creador. Esa es la señal de Dios, Bueno, hemos podido comprobar que el día del Señor no es el domingo y que el verdadero día del Señor es el séptimo día de la semana, santificado y bendecido por Dios mismo, y que forma parte de los 10 mandamientos. El domingo es el primer día de la semana, es un día de trabajo como cualquiera otro de los 6 días. Por otro lado, tampoco posee características sagradas que lo identifiquen como día santo. El domingo, como día de fiesta religiosa, no es más que una invención del paganismo romano, católico, de los primeros siglos del cristianismo. Esto es algo que muy pocos en el mundo cristiano conocen. La historia de cómo llegó a ser el domingo, cómo surgió el domingo como día de fiesta religiosa, cuál es su origen y por qué se guarda. ¿Por qué se dice que es el día del Señor, siendo que no es el día del Señor? Por eso, aquí juega un papel muy importante los siglos pasados, porque en los siglos pasados, en los siglos de oscuridad, cuando el cristianismo primitivo estaba gobernando el imperio romano, y del imperio romano, cuando el cristianismo entró al imperio romano, se convirtió el primer emperador llamado Constantino. En este libro, El conflicto de los siglos, en la página 630, leemos lo siguiente, un poquito de historia para narrar lo que sucedió en esos tiempos. Dice lo siguiente, escuchen cómo es Ellen White, dice: edictos reales, concilios generales, ordenanzas de la iglesia, sostenidos por el poder civil, fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. ¿Qué pasó aquí? Resulta ser que Constantino era un pagano, era un emperador pagano, y usted sabe que los romanos en ese tiempo eran idólatras y tenían muchos dioses, y entre esos dioses estaba el dios Sol, a lo cual ellos adoraban. Y cuando Constantino, el primer emperador romano, se convirtió al cristianismo, digo se convirtió entre comillas porque no fue nunca convertido, sino que se convirtió a medias. Y cuando él entró al cristianismo, él se hizo entonces emperador de la iglesia cristiana. Y de allí entonces mezcló las enseñanzas del paganismo con las enseñanzas del cristianismo. Y entre esas enseñanzas estaba la adoración al dios Sol, que era el domingo, primer día de la semana. De allí que cuando entró la reforma, siglos después, cuando entró la reforma, entonces muchos que salieron de ese sistema corrupto y pagano al cristianismo a través del estudio de la Biblia, muchos todavía, a pesar de que salieron del sistema católico pagano romano, traían todavía esas enseñanzas en su mente, y eso se introdujo en el cristianismo moderno. Hoy día todos creen que el día de reposo es el domingo, pero el domingo es un día pagano. Continúa diciendo la historia, dice: las primeras medidas públicas que impuso para la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino en el año 321. Dicho edicto
requería que los habitantes de las ciudades descansasen en el verdadero día del sol, pero permitía a los del campo que prosiguiesen sus fiestas agrícolas. A pesar de ser en realidad ley pagana, fue impuesta por el emperador después que hubo aceptado nominalmente el cristianismo. Y como el mandato real no parecía sustituir de un modo suficiente la autoridad divina, Eusebio, obispo que buscó el favor de los príncipes y amigo íntimo del adulador especial de Constantino, aseveró que Cristo había transferido el día de reposo al sábado al domingo. Esta es la realidad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó el domingo hasta nuestros días? Bueno, de esa forma. La iglesia primitiva se corrompió mediante edictos de paganos semiconvertidos, y esos paganos, cuando se adueñaron de la iglesia cuando se hicieron como príncipes de la iglesia, ellos impusieron sus enseñanzas paganas, y a los que no se ceñían a sus enseñanzas paganas, entonces los perseguían. Y hubo muchísimos cristianos, tanto en la iglesia primitiva como después en los siglos venideros, en el siglo VI, millones de cristianos murieron bajo el clero católico romano pagano, porque no querían sujetarse a los dictados, a los dictámenes y a las órdenes de los papas y prelados paganos, porque querían mantenerse puros y porque decían que las escrituras eran la única fuente de verdad. Hoy todo eso ha cambiado. Hoy el hombre oye al hombre, pero no oye a las escrituras. Hoy el hombre busca el cristianismo, busca un cristianismo fácil, donde el hombre tenga un pie en el mundo, donde el hombre enseña una parte del mundo en la iglesia y otra parte de Cristo. Eso le agrada al enemigo y a muchos corazones irregenerados que todavía no han creído, entonces eso les agrada. Entonces continúa diciendo, la profecía ya preveía que se produciría un cambio bajo el romanismo. Y vamos a ver cómo predecía la profecía todo esto, ¿no? Vamos a ver lo que dice la escritura. En el libro de Daniel, ustedes saben que Daniel era un profeta de Dios, amado de Dios. Daniel vivió aproximadamente por el siglo, o vivió 600 años antes de Jesucristo. Y Daniel fue llevado cautivo junto con otros al imperio que gobernaba en ese entonces, que era el imperio babilónico. Babilonia era un imperio que para entonces gobernaba toda la tierra, y la cabeza de Babilonia era un rey llamado Nabucodonosor, y ahí había sido llevado Daniel. Pero Daniel fue bendecido de parte de Dios con sueños y visiones. Y una de esas visiones dice lo siguiente: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Está hablando del imperio romano. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. En el capítulo 2 de su libro, Daniel, en el libro de Daniel, ahí se relata una visión, un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor de su época, de su tiempo. Y el rey Nabucodonosor estaba preocupado por lo que sucedería después de que él ya no estuviera sobre la tierra. ¿Qué iba a hacer de su reino? ¿Qué iba a hacer de su reino? ¿Qué iba a pasar? Y en esa se quedó dormido, y Dios le reveló entonces un gran sueño. Y ese sueño consistía en una inmensa estatua brillante, gigante, que él veía en el sueño. Y esa imagen, esa estatua, estaba compuesta por 4 tipos de metales: una cabeza de oro, pechos y brazos de plata, vientres de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro. Y el rey manda a llamar
a sus astrólogos, a sus adivinos y a los magos para que le interpreten el sueño. Pero los magos y adivinos no pudieron interpretar el sueño y Nabucodonosor se enojó y les dijo: si ustedes no me interpretan el sueño, la visión que tuve en el sueño y su interpretación, los haré pedazos a ustedes y a su familia y a su descendencia. Así que ustedes verán. Pero entre los sabios estaba Daniel, pero Daniel no pertenecía a la clase de idólatras que eran ellos. Daniel también era sabio de parte de Dios, no era un pagano. Y como Dios le había dado, y como estaba en juego la vida de los magos y de los astrólogos, e incluso la vida de Daniel, Daniel entonces habló con jefe de los eunucos, y le dijo que le dijera al rey Nabucodonosor, que él que hay un rey en los cielos que puede interpretarle el sueño y la interpretación. Y entonces Daniel continúa entonces narrándole al rey todo, no solamente le dijo la interpretación, sino que le narró lo que había soñado. Y luego continúa con la interpretación y le dice: mira, rey, tú veías una imagen así grandísima, enorme, cuya cabeza era de oro y tenía diferentes tipos de metales. Sabe y entiende que la cabeza de oro representa tu reino. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios te ha puesto y Dios te ha dado este reino. Pero sabe que después de ti se levantará otro reino. Tú morirás, tomarán el reino de Babilonia y otro se sentará en el trono, que va representado por los medos y los persas. Y continúa, y después de esto, después de los medos y los persas, viene otro reino representado por el bronce, que son los griegos, que después entonces los griegos tomarán el mando, tumbarán a los medos y los persas y ellos se sentarán en el trono. Pero después de esto, el gobierno de los griegos también desaparecerá y aparecerá el último de los reinos, que es el reino representado por las piernas, el reino de Roma. Roma, mi querido amigo, gobernó por 400 años, fue el último de los reinos. Pero Roma después se dividió. Así como se dividió el reino griego en 4 partes, Roma también se dividió en 10 partes, en 10 reinos. Después desaparecieron esos reinos y entonces Roma, el imperio romano, llegó a reinar absolutamente sobre la tierra. El cristianismo ya había entrado en Roma. De allí que se convirtió entonces el emperador Constantino. Muy bien. Entonces, Daniel le dice al rey: la cabeza representa tu reino. Si la cabeza representaba el reino de Babilonia, los demás metales que seguían a la imagen también eran reinos, eran potencias que iban a surgir en la tierra. 4 reinos, dice la escritura, que surgieron. Muy bien, eso lo narra en el capítulo 2. Pero en el capítulo 7 vuelve entonces otra visión, devuelve otra visión a Daniel de parte de Dios, semejante al capítulo 2. Dice entonces en el capítulo 7, y dice: en el primer año de Belsasar ya murió Nabucodonosor, y continuó viviendo Daniel. Daniel continuó viviendo hasta el próximo reino, que fue el reino de Belsasar, de los griegos. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió él el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visiones de la noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían, ¿en dónde? En la gran mar. Y 4 bestias, escuchen bien, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Allá se le muestra a Daniel una imagen que tiene 4 tipos de metales, los cuales son 4 reinos. Y el 4º reino era Roma. Aquí
vuelve Dios a mostrarle a Daniel, ya no en el tiempo en vida de Nabucodonosor, sino en el tiempo de Belsasar, ¿ya? De los medos y los persas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ve Dios entonces a 4 bestias que surgen del mar, que también vienen representando lo mismo. Vienen representando al reino de Babilonia, al reino de los griegos, de los persas, al reino de los griegos, al reino de Roma. Pero en esta visión hay algo muy particular y diferente. Y dice lo siguiente. Dice acá, mientras yo contemplaba dice acá el capítulo 7, dice lo siguiente. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí 4 bestias espantosas y terribles en gran manera, dice acá, después de esto miraba yo en visiones de la noche y he aquí 4 bestias espantosas, la cuarta bestia. He aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora viene acá en el capítulo 7, versículo 17, el mismo Daniel da la interpretación de esas bestias. Y dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes. ¿Qué representan las bestias? Representan 4 reyes. Allá los metales representaban ¿qué? También reyes. Y aquí en esta visión de Daniel, las 4 bestias representan también reyes. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces dice el 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras bestias, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraban y desmenuzaban las obras y hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3 de esos reyes. Recordemos una cosa, que Roma se dividió en 10 reinos. Roma se dividió en 10 reinos. Pero después esos reinos iban cayendo uno a uno. Esos 10 reinos formaban lo que era la capital de Roma, era una unión. Pero esos 10 reinos cayeron todos y fue quedando un solo conglomerado, un solo imperio, el imperio romano. Pero dice que también esos imperios con el tiempo llegaron a formar parte, dice la historia, que esos imperios en la actualidad forman parte de las naciones europeas. Dice, y veía yo como este cuerno, porque resulta ser que después que Juan y que Daniel ve a esa bestia espantosa que tiene 10 cuernos, ve después que entre esos 10 cuernos surge un cuerno único que sale de entre esos 10 cuernos. Y dice que cuando nace ese cuerno de ahí, derriba a 3 de los otros cuernos. Y dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y de los 3 reyes que derribará.
y hablará el cuerno que salió entre los 10, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Aquí estamos hablando ya de una transición. Recordemos que Roma primero fue Roma pagana, la Roma que estaba gobernada y que nació bajo el imperio de los Césares. Bajo el imperio de los Césares. Y donde estaban todos aquellos emperadores romanos y todos esos gobernadores romanos, entre ellos Pilato, entre ellos Herodes. Esos eran gobernadores romanos. Y Roma tenía entonces una sola cabeza que llamaban a César Augusto. Muy bien. Con los siglos, entonces cuando el cristianismo entra en Roma, ya Roma deja de ser Roma pagana y se transforma en Roma cristiana. Pero cuando se transforma en Roma cristiana, hoy se le dice al que el cristianismo se le dice de hoy día el cristianismo católico, romano y apostólico. Eso es, así se denomina la Iglesia universal de estos días, que conocemos como la Iglesia católica. O sea que el cristianismo católico vino pasando por diferentes transiciones. Todavía el reino de Roma permanece. Hoy por lo menos el reino de Roma es un reino político religioso. Ya no es un reino lleno de supersticiones y donde se adora al sol, donde se adoran ídolos. No, es donde se adora otro tipo de ídolos, pero en una forma más moderna. Ahora, ¿qué pasó con Roma? Roma, dice la Escritura, que gobernó durante mucho tiempo, pero Roma impuso sus dogmas, sus doctrinas y sus costumbres paganas a todo el mundo. Y cuando el mundo rechazaba sus dogmas y sus teorías porque creían que la palabra de Dios era única y que no se podían someter a los dictados de una organización que marcaba mediante sus edictos la transgresión a la ley de Dios, ellos dijeron no. Por esa razón, Roma entonces persiguió a los cristianos, tanto en el tiempo de los apóstoles como en la Edad Media y a través de todos los siglos. Millones de cristianos hasta llegar al siglo XVII, cuando ya Roma pasó de otra etapa. Ya no era la Roma de los Césares, sino que era la Roma de los prelados y de los sacerdotes y de los papas. Así que la cuarta bestia era un reino. Ese reino subsiste hasta ahora. Ahora, en el Apocalipsis, en el capítulo 2 y versículo 3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Lo mismo. 7 cabezas y 10 cuernos describen al gobierno de Roma. No al de ahora, sino al pagano. Dice, el capítulo 13 de Apocalipsis se le presenta a Juan el mismo símbolo de la bestia de Daniel 7, pero bajo otras circunstancias, que dice: me paré sobre la arena del mar, dice él, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, el imperio pagano, que era el gobierno pagano de Roma, hizo una transición y permitió que existiera un solo bloque, el cristianismo católico romano. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. La Biblia dice que el dragón en primer lugar representa a Satanás, pero en segundo lugar representa ¿a quién? Al diablo, al imperio romano. Mi querido amigo, mi querida amiga, vemos acá en resumen, en primer lugar, que el día de reposo no es el domingo, que el séptimo día es el día que Dios creó, bendijo y santificó, y que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Cuando Juan habla
de que yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, se está refiriendo al día del Señor, al séptimo día. Y el Señor lo confirma. Ahora, ¿a quién vamos a creer? ¿A lo que dicen los hombres o a lo que dice la palabra de Dios? Vosotros escogéis. La Biblia dice que si nosotros amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Y Él dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. No se puede decir que una persona, porque es cristiana únicamente y porque acepta ciertos dogmas, ya es cristiana. No. Fíjense una cosa. En el capítulo 7 de San Mateo hay algo que dijo el Señor Jesucristo, que enseñó el Señor Jesucristo, un incidente que Él narró para ilustrar algo. Capítulo 7 de San Mateo, versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La sinceridad es muy importante para Dios. El propósito que nosotros tengamos en nuestro corazón para obedecer a Dios, Dios lo tiene en cuenta. Pero una cosa es conocer la verdad de Dios y decir no, que es la verdad del diablo. Tal vez no lo digamos en forma directa, eso es de Dios y eso es del diablo. Pero por nuestros hechos decimos muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Ya hemos dicho pues todo lo que hemos dicho con relación al séptimo día y lo que significa tanto el domingo como primer día de la semana y el sábado como séptimo día bendecido y santificado por Dios. El sábado es el sello de la creación, y que demuestra que es el único Dios verdadero y que los que guardan ese día, los que reverencian y santifican ese día, representan a sus hijos verdaderos. Y que señalan que los que guardan ese día reconocen que Dios es el creador. Mientras que los que guardan el domingo están representando que su creador es el hombre de pecado, el hijo de perdición, quien fue el que hizo que cambió el día de reposo, que trató de cambiar el día de Dios por el día del hombre. Mi querido amigo, te invito a que sigas viendo estos videos, de que sigas analizando estos videos. Te invito a que te suscribas al canal si no te has suscrito al canal, que compartas estos videos, le des me gusta. Para el próximo video estaremos estudiando en pleno lo que es la marca de la bestia. Hoy hemos abierto simplemente un paréntesis. Luego continuaremos. Te invito pues a que te suscribas al canal, compartas estos videos, le des me gusta y entonces cuando te suscribas, si no te has suscrito, entonces te llegará la notificación de que ya se subió el próximo video. Un saludo, mis queridos amigos, mis queridos hermanos y hermanas, donde quiera que se encuentren. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Un saludo.